No te vas a creer lo que acaba de llegar al mercado de plata y cobre. El presidente Trump acaba de desencadenar una cuenta atrás de 180 días que podría imponer un nuevo sistema de precios mínimos para los minerales críticos. Sí, incluyendo plata y cobre, usando primero negociaciones comerciales y restricciones estrictas después. Y si esas negociaciones fracasan, el gobierno tiene un camino limpio para intervenir y remodelar el precio que ves en tu pantalla. Eso fue lo que pasó. Ese es el evento. Y en los próximos minutos verás por qué esto es más grande que un titular, por qué el primer movimiento de precio podría ser el más pequeño, y por qué el verdadero shock podría llegar al día 179, cuando todos piensan que el reloj sigue corriendo. Y aquí tienes por qué deberías quedarte conmigo hasta el final. Los primeros titulares se centrarán en aranceles que no han ocurrido, mientras que el verdadero arma es el mecanismo de precio mínimo oculto a plena vista. Voy a explicar cómo ese mecanismo puede obligar a los compradores a gestionar la oferta por delante, por qué un acuerdo exitoso puede seguir subiendo los precios y la única señal que te indica que el dinero inteligente se está acumulando. Si pierdes esa señal, solo aparecerás después de la mudanza y pagarás la prima. Antes de profundizar más, un favor rápido. Estoy dirigiendo una campaña para frenar los canales imitadores que extraen obras originales y las vuelvan a publicar. Si quieres apoyar la versión real, suscribe y comenta en OG John AG abajo. Y una cosa más, si quieres actualizaciones diarias, publicaciones rápidas, mis opiniones personales, además de notas de voz instantáneas y alertas rápidas que no pongo en YouTube, he creado un canal de WhatsApp para esto. El enlace está en la descripción. Únete porque cuando los mercados se mueven, la velocidad importa más que las opiniones. Ahora, hablemos de lo que realmente significa esta proclamación sin el relleno. Y las consecuencias pueden ser evidentes, porque el plan no trata solo de un metal, es sobre una cesta. Materiales que alimentan baterías, redes, sistemas de armas, electrónica y la próxima ola de competencia industrial, litio, níquel, cobalto, tierras raras, y luego los dos nombres que hacen que el mercado reaccione como si alguien gritara fuego en una sala llena de gente: plata y cobre. Aquí viene el giro. El primer paso no son los aranceles. El primer paso son los precios mínimos negociados con aliados. Básicamente, un precio mínimo coordinado de importación diseñado para detener lo que llaman precios depredadores y estabilizar la oferta. Suena educado, suena técnico, parece papeleo, pero los precios mínimos no son papeleo. Los mínimos de precio son poder. Un precio mínimo es el primo de la demanda de una tarifa. Un arancel te afecta con un coste adicional. Un precio mínimo indica que este producto no puede entrar por debajo de cierto precio. Punto. Y cuando lo haces cumplir a gran escala, no solo estás cambiando el comercio, estás cambiando toda la estructura de incentivos para productores, refinadores y compradores. Ahora, mira esto con atención. Todavía no hay aranceles. Eso es importante. No es inmediato, simplemente ponemos un 25% en todo. En cambio, marcaron el reloj. 180 días. Negociar, alinear, coordinar. Luego, si falla, los precios mínimos de importación y las restricciones al estilo de la sección 232 estarán ahí mismo, listos para ser usados. Y la sección 232 no es una herramienta pequeña, es una palanca de seguridad nacional. Es el tipo de palanca que puede mover industrias enteras. Por eso el mercado no espera al día 180. El mercado empieza a jugar con el final hoy. Ahora, algunos de vosotros estáis pensando, vale, pero 180 días, ¿por qué ese número? Y la respuesta es que es lo suficientemente largo para parecer razonable, pero lo bastante corto para crear urgencia. Encaja en un ciclo de adquisiciones, encaja en un ciclo político, encaja en un ciclo de negociación. Y lo más importante, encaja en un ciclo de mercado porque 6 meses es la ventana perfecta para que las instituciones se reposicionen sin admitir su reposicionamiento. Esto es lo que eso significa para ti. En el primer mes aparecen titulares y confusión. En el segundo y tercer mes aparecen historias de progreso, puntos de conversación filtrados y un optimismo repentino que hace que la gente se relaje. En los meses 4 y 5 hay presión, plazos, amenazas, ofertas finales, y es entonces cuando la verdadera compra suele empezar de forma discreta porque los grandes jugadores no quieren que se les vea persiguiendo. Luego llegas al mes 6, cuando el público se despierta y dice: espera, ¿y ahora qué pasa? Y cuando el público hace esa pregunta, el dinero inteligente ya ha tomado su bando. Así que si sigues tratando esto como un evento informativo de un día, ya vas retrasado. Ahora, déjame explicar los precios mínimos de una forma que cualquiera pueda entender. Piénsalo así.
Si el gobierno dice no permitiremos que productos importados procesados de plata o cobre entren por debajo de cierto precio, entonces el suministro más barato desaparece de la noche a la mañana, no porque el metal desapareciera, sino porque las reglas cambiaron. Y cuando desaparece el suministro más barato, todos compiten por el siguiente suministro más barato. Y así es como los suelos pueden levantar toda la curva, incluso sin un solo comprador nuevo. Pero los suelos vienen con la aplicación de la ley. Necesitas precios de referencia, necesitas documentación. Necesitas auditorías, necesitas sanciones por informes erróneos, necesitas normas anti-retención para que las empresas no puedan reetiquetar productos y colarlos por otra categoría. Y por eso un suelo no es solo un número, es un sistema. Y los sistemas crean ganadores. Si eres aliado, transparente y ya estás dentro de la red de suministro preferida, el sistema es un viento a favor. Si estás fuera, el sistema es un muro. Ahora, observad cómo se desarrolla la batalla narrativa, porque aquí es donde la gente se ve engañada emocionalmente. Un bando dirá, esto es proteccionismo, esto es una distorsión del mercado. La otra parte dirá que esto es seguridad nacional, esto es resiliencia. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, y aunque argumentan, las únicas personas que ganan de forma constante son las que se posicionan pronto y gestionan el riesgo. Por eso sigo volviendo a la misma idea. La cuestión no es tener razón, la cuestión es estar preparado. Ahora, hablemos un momento de la sección 232, porque la gente la escucha y se encoge de hombros. La sección 232 es la vía legal que trata el comercio como un asunto de seguridad. Y cuando algo se convierte en un tema de seguridad, gana prioridad política. Eso puede significar cuotas, puede significar aranceles, puede implicar restricciones en formas específicas de productos, puede significar destituciones para aliados y represiones contra todos los demás, y puede llegar rápido, especialmente si las negociaciones se convierten en una vergüenza pública. Así que la cuenta atrás también es una prueba de credibilidad. Si la dirección dice, arreglaremos esta dependencia y luego no hace nada, parece débil. Si la dirección dice, corregiremos esta dependencia y cumple, parece fuerte. Adivina qué opción suele elegir la política cuando el foco está muy presente. Ahora, aquí va un cuarto cliffhanger, que la mayoría de la gente no verá venir. Incluso si las negociaciones tienen éxito, aún puedes acabar con precios más altos, porque una negociación exitosa puede incluir aún un marco mínimo de precios aceptable, aún puede incluir compromisos para evitar el abandono, aún puede incluir acumulación coordinada, aún puede incluir límites voluntarios que funcionen como restricciones. Así que no des por hecho que una oferta equivale a metal barato. Un acuerdo puede ser el mecanismo que hace legítima la palabra. Ahora, vamos a recorrer rápidamente 3 escenarios y decidme en los comentarios cuál creéis que es el más probable. Escenario 1. Acuerdo sin problemas. Aliados coordinan. El precio mínimo se acepta discretamente. La oferta sigue fluyendo, pero a un precio más alto y estable. La volatilidad se enfría. Todos fingen que siempre fue obvio. Este es el resultado de adulto en la habitación. Escenario 2. Acuerdo caótico. Las charlas se alargan. Los titulares cambian cada día. Los mercados oscilan violentamente. En el último momento se anuncia un acuerdo fragmentado, lleno de excepciones, lagunas legales y condiciones secundarias. Los precios cambian de golpe porque nadie confía en los detalles. Este es el desastre, quizá el resultado. Escenario 3. Avería. Las negociaciones fracasan. Entran en vigor precios mínimos de importación y restricciones. Las amenazas de represalia aparecieron en la cinta. Los compradores se apresuran a asegurar el suministro, los mineros y procesadores se convierten en activos estratégicos, y el mercado refija los precios de todo el complejo rápidamente. Este es el resultado de sorpresa y asombro. Ahora, aquí viene la parte aterradora. Aunque pienses que se avecina el primer escenario, el mercado puede seguir operando el escenario 3 durante semanas solo porque existe el riesgo. Así que la gestión de riesgos importa. Ahora, voy a volver a llevar esto a nivel de suelo. ¿Qué deberías vigilar literalmente en los próximos 180 días? Estate atento a los anuncios sobre reservas conjuntas. Cuidado con el lenguaje relacionado con el procesamiento seguro y el suministro confiable. Estate atento a nuevos programas de financiación, garantías de préstamos, permisos de acceso rápido o alianzas estratégicas. Observa los cambios en las compras en proyectos de defensa e infraestructuras. Observa cambios repentinos en las normas de exportación de otros países. Y estate atento a la señal silenciosa, a los acuerdos de liquidación a largo plazo, porque los acuerdos de compra son donde se valora el futuro. Ahora, vamos a relacionar esto con lo que viste en la cinta una vez más,
porque así es como mantienes la cabeza despejada. Una venta violenta tras noticias alcistas suele significar una de dos cosas. O bien el mercado estaba saturado y necesitaba sacar a la gente, o el mercado está olfateando otra cosa, como un acuerdo paralelo, una exclusión o un riesgo macro, antes de que lo veas en los titulares. Así que no adivines, observa. Si la plata y el cobre se estabilizan tras el primer shock, eso es información. Si siguen en cascada sin rebotes, eso es información. Si rebotan pero el volumen se seca, eso es información. Si rebotan con demanda sostenida, eso es información. Por eso me encantan los párrafos cortos. El mercado también habla en ráfagas cortas. Ahora, voy a decir algo que te ahorrará dolor. No trates a los menores como si fueran boletos de lotería. Si vas a tocar una asignatura secundaria, tómalo como un análisis de negocio. Busca reservas, jurisdicción, permisos, balance y la capacidad de financiar sin destruir a los accionistas. Porque en el momento en que llega el dinero de la política, las mejores empresas se fortalecen y las peores se hacen más ruidosas. Y ruidoso no te paga, la ejecución te paga. Ahora, si quieres, en un vídeo futuro puedo desglosar una lista de verificación para la debida diligencia minera. De nuevo, sin extraer leche a nadie, solo enseñando el filtro. Si eso te sirve, escribe lista de verificación de mineros en los comentarios para saber qué hacer a continuación. Y haré una pregunta más sobre el compromiso porque tengo curiosidad genuina. ¿Crees que el hecho de que el gobierno fije los precios mínimos es una señal de fortaleza o de que la era del libre mercado está llegando a su fin? Dime qué piensas, porque esto es más grande que una historia de serie. Es un cambio de filosofía. Muy bien, volviendo al hilo principal. Entonces, ¿qué hacían los traders? Hicieron lo que los traders siempre hacen cuando una historia estructural real llega a un mercado muy emocional. Reaccionaron de forma exagerada. Luego discutieron por ello. Viste volatilidad, viste vender rápido, viste rebotes bruscos, veías a gente llamando a la cima, a la de abajo, y luego a la gente llamándose idiotas, a veces todo en la misma hora. Silver cayó fuerte, luego fue comprado y luego resbaló de nuevo. Un policía fue alcanzado. La energía se movió. Yields tambaleó. Las acciones hicieron lo suyo como suelen hacer, fingiendo que los metales son problema de otra persona hasta que ya no lo son. Y si te preguntas por qué la venta puede ser agresiva incluso en noticias alcistas, es sencillo. Posicionamiento. Cuando demasiada gente ya se inclina hacia un lado, las noticias alcistas se convierten en una excusa para la toma de beneficios a corto plazo, la liquidación y el reequilibrio forzado. La historia puede ser optimista, mientras que la cinta es fea. Pero no te dejes hipnotizar con la primera vela. La primera vela rara vez es el mensaje real. El verdadero mensaje es qué ocurre después de que el mercado tenga tiempo para pensar. Porque esta cuenta atrás de 180 días no es solo cuestión de precio, sino de control. Esto es lo que mucha gente pasa por alto. Si un gobierno establece o impone un precio mínimo, en la práctica está eligiendo los ingresos mínimos que la oferta extranjera debe recibir para entrar en el sistema interno. Eso puede redirigir los flujos, puede atraer oferta, puede dejar a los competidores sin ganas y puede adelantar decisiones de producción que normalmente llevarían años. Y luego está la parte que a nadie le gusta decir en voz alta. Si puedes fijar un precio mínimo, también puedes justificar el acumulamiento, puedes justificar subvencionar la refinación nacional, puedes justificar construir capacidad y puedes justificar entrar temporalmente en los mercados hasta que vuelva la estabilidad. Los programas temporales tienen la curiosa costumbre de convertirse en instituciones permanentes. Así que, si preguntas, ¿esto es alcista para la plata y el cobre? La respuesta es que puede ser alcista de una forma que no parezca alcista al principio, porque en la fase inicial puede haber caos. Puedes conseguir regateo. Puedes recibir titulares de diplomacia que suenan a alivio y acabar siendo una trampa. Déjame enseñarte la trampa. Imagina un trato. Te daremos acceso a X si tú nos das acceso a Y. A los mercados les encanta eso. Aquí los mercados negocian y compran riesgos. Venden miedo. Se relajan. Pero si el acuerdo implica intercambiar recursos estratégicos, tierras raras por energía, metales por tecnología, suministro por seguridad, entonces el acuerdo también puede limitar el potencial positivo en algunos lugares y hacerlo explotar en otros. Por eso te digo, no solo mires los precios, observa cómo se construye la estructura por debajo del precio. Porque una vez que una estructura está en su lugar, cambia cómo se comporta cada caída y cada remontada. Ahora, quiero hacer una pausa de 2 segundos y dejar algo claro. No estoy aquí para decirte que compres en pánico.
No estoy aquí para gritar a la luna. He venido a mapear el tablero de ajedrez y la Junta está cambiando. Si el gobierno se toma en serio la relocalización de las cadenas de suministro estratégicas, hay dos resultados inevitables. Primer resultado, precios más altos y garantizados en algunas partes de la cadena porque necesitas que los productores inviertan. Segundo resultado, el dinero fluye hacia las empresas que realmente pueden ofrecer oferta real. No los mensajes más ruidosos, ni el mejor marketing, pero sí las operaciones que tienen reservas, permisos y un camino hacia la producción. Y ahí es donde conviven la oportunidad y el peligro al mismo tiempo. Porque la gente oye plata y piensa solo en monedas y lingotes, pero los gobiernos escuchan plata y cobre y piensan en cableado, defensa, electrónica, mejoras de red y capacidad industrial. Compradores diferentes, horizontes temporales diferentes, umbrales de dolor diferentes, si ves desde casa pensando, vale John, ¿qué hago con esto? Seguid conmigo, porque en un momento hablaremos de lo que esto podría significar para el metal físico frente a los mineros y por qué parte de la mayor ventaja puede no estar en el metal en sí, sino en los picos y palas. Pero primero, un rápido mensaje creativo. Si quieres historias de éxito plateadas de personas reales, hay un canal aparte enlazado en la descripción. Suscríbete allí también. Es una inspiración rápida para mantener la disciplina cuando el mercado intenta desestabilizarte. Muy bien, volvamos a la cuenta atrás. ¿Qué es lo que realmente intenta detener el gobierno? Intentan dejar de ser retenidos como rehenes por un puñado de puntos de estrangulamiento extranjeros. Los minerales críticos procesados son el cuello de botella. No es solo si tenemos metal en el suelo, es si podemos refinarlo, procesarlo, convertirlo en el formulario que realmente necesita la industria y hacerlo de forma fiable. Y cuando una investigación etiqueta esa dependencia como una amenaza para la seguridad nacional, se cruza en una nueva categoría. Esto ya no es política comercial, esto es una política estratégica. Y la política estratégica no pide permiso a los mercados, indica a los mercados cuál es el nuevo juego. Aquí es donde los pisos de precio se vuelven un gran problema. Un piso negociado con aliados hace dos cosas a la vez. Bloquea el suministro ultra barato que socava la inversión interna. Y da confianza a los productores de que, si se expanden, no serán destruidos por un dumping repentino de precios. Ese es el discurso de venta. Así es como se planteará. Pero sobre el terreno significa que el Estado está inclinándose hacia la fijación de precios. Y cuando el Estado se inclina hacia los precios, una pregunta se vuelve inevitable. ¿Quién es el favorito? Porque no todos los productores ganan bajo un suelo. Los ganadores son aquellos que cumplen, aliados, y son estratégicamente útiles. Y los perdedores aún pueden vender, solo que no aquí o no a ese precio o sin restricciones. Así que incluso antes del día 180, las empresas y países empiezan a reposicionarse. Algunos se apresuran a firmar, otros retrasan, algunos amenazan con represalias, otros ofrecen acuerdos paralelos, algunos intentan romper la coalición. Y en medio de ese caos, el mercado intenta adivinar una cosa. ¿Fracasarán las negociaciones? Porque si fracasan, obtienes las herramientas pesadas, los precios mínimos de importación, las restricciones de la sección 232 y potencialmente un conjunto más amplio de acciones que nadie quiere detallar en un comunicado de prensa. Por eso esta es una historia de cuenta atrás. No es una sola decisión, es una secuencia. Y las secuencias son donde viven los cliffhangers. Así que déjame darte el primer cliffhanger ahora mismo. Los 180 días pueden no ser el plazo real. La verdadera fecha límite es cuando los grandes compradores deciden que no pueden arriesgarse a esperar, cuando los fabricantes empiezan a susurrar, deberíamos asegurar el suministro ya. Cuando los equipos de compras decidan que es más barato fijarse hoy que apostar por la política mañana, es entonces cuando comienza el acumulamiento, no por parte de los gobiernos, sino por el sector privado intentando dirigir el gobierno como un líder de la empresa, y es entonces cuando el precio puede moverse de una forma que los gráficos no pueden explicar. Ahora, hablemos de la acción del mercado que viste porque no fue aleatoria. Silver tuvo una bajada violenta y luego una compra rápida. Eso suele indicar que dos grupos están peleando. El grupo 1 está apalancado. Se ven obligados a salir cuando llega la volatilidad. El grupo 2 tiene convicción. Intervienen cuando el precio alcanza un nivel que consideran injusto. Y esto es lo que hace que este momento sea único. Si se acercan los mínimos de precio, los niveles injustos se vuelven más fáciles de definir porque la política crea un backstop implícito. Aunque el suelo aún no sea oficial, el mercado empieza a valorar la posibilidad. Por eso puedes ver cómo un cuchillo que cae se engancha incluso mientras los titulares siguen siendo digeridos. Pero ten cuidado,
Un cuchillo atrapado puede seguir cortándote porque el día no termina hasta que el día termina, y en los mercados la segunda ola suele ser peor que la primera. Entonces, ¿qué deberías ver? Observa cómo se comporta el precio en los niveles clave tras el primer rebote. Si el precio rompe por debajo del soporte, sigue y cierra débil, entonces la estructura domina y puedes ver otra pierna a la baja. Pero si el precio baja, se recupera y se mantiene, entonces estás viendo acumulación bajo presión. Y la acumulación bajo estrés es como empiezan los grandes movimientos. Ahora sé que a algunos os encanta hablar puramente de gráficos y a otros no os gusta nada. Así que lo mantendré sencillo. La carta no es la historia. La tabla es el marcador, la política es el juego, y el juego simplemente cambió. Antes dije que la oportunidad puede estar menos en los metales en sí y más en los mineros. Vamos a analizar eso sin hacer exageraciones. Si el gobierno quiere un suministro seguro, necesita producción. Si necesita producción, necesita inversión. Si necesita inversión, necesita rentabilidad. Si necesita rentabilidad, necesita precio. Esa es la cadena. Así que un precio mínimo, incluso como concepto negociado, básicamente significa que podríamos garantizar tu economía y eso puede recalificar las empresas que antes se ignoraban porque el capital era demasiado caro, porque los proyectos eran demasiado tempranos o porque al mercado no le importaba. Pero, y esto es un gran problema, la mayoría de las empresas mineras no están construidas igual. Algunos tienen reservas reales, otros tienen sueños, algunos tienen permisos, algunos tienen presentaciones en PowerPoint, algunos tienen gestión que puede ejecutar, algunos tienen gestión que solo puede recaudar fondos. Así que la oportunidad no es que los mineros se repitan. La oportunidad es que los mineros adecuados tengan un viento a favor extra. Y ese viento de cola no es solo el precio del metal, es apoyo político, es acceso a financiación. Son asociaciones estratégicas, es un incentivo político para asegurar que ciertos proyectos sobrevivan. Y si pillas a una empresa que consigue el movimiento de metales más el movimiento de póliza, puedes obtener un efecto multiplicador. Pero si pillas al equivocado, obtienes dilución, retrasos y decepciones. Así que, si quieres que haga más contenido sobre cómo pensar en los miners, déjame saber abajo porque puedo profundizar en qué buscar sin mencionar nombres, sin bombear, solo enseñándote a filtrar. Ahora, 2 preguntas para ti y responder honestamente en los comentarios. ¿Crees que las negociaciones de 180 días terminan en un acuerdo tranquilo? ¿O crees que acaban en restricciones y shock? Y segundo, si la plata y el cobre se vuelven estratégicos, ¿crees que el inversor medio es pronto o ya llega tarde? Deja tus impresiones abajo. Leo más de lo que crees. Ahora, hablemos del panorama macroeconómico más amplio que hace que esta proclamación parezca gasolina sobre hierba seca. Estamos en un mundo donde todas las grandes economías quieren lo mismo, crecimiento sin dolor. Y la forma más fácil que intentan los gobiernos de ganar tiempo es debilitando la moneda y subvencionando a la industria. Eso no es una conspiración. Eso es la política. Y cuando varios países lo hacen a la vez, surge competencia. No solo en comercio, sino también en capacidad industrial. Por eso los minerales críticos son ahora un campo de batalla. No porque los metales brillen, sino porque los metales sean una palanca. Si controlas las entradas, controlas las salidas. Si controlas las salidas, controlas el motor económico. Y si controlas el motor económico, controlas el poder de negociación. Así que una proclamación sobre importaciones es en realidad un movimiento de ajedrez en una contienda de recursos más amplia. Ahora, aquí viene el segundo suspenso. Si hoy se discuten los mínimos de precios de los minerales críticos, ¿qué se discute después? Porque una vez que un gobierno normaliza la intervención en un mercado estratégico, se vuelve más fácil intervenir en otro. Y el mercado odia la incertidumbre hasta que aprende a sacar provecho de ella. Así que los primeros en mudarse cobran y los que llegan tarde son castigados. Por eso sigo diciendo que hay que prestar atención a la estructura. Ahora también quiero abordar algo que puede confundir a la gente. Podrías ver que el petróleo cae en un día en el que esperas que el miedo geopolítico lo empuje hacia arriba. Podrías ver que las acciones suben cuando esperas que el riesgo de política los empuje a la baja. Puede que veas el oro ablandarse mientras la plata cierra. Eso no significa que la historia sea falsa. Significa que el mercado es una máquina caótica de posicionamiento, liquidez y flujos cruzados. A veces, el titular más limpio queda ahogado por el intercambio forzado más ruidoso.
Así que no dejes que la grabación de un día te haga abandonar el marco más amplio, porque el marco más grande es que los gobiernos están señalando que no tolerarán la dependencia del suministro. Y una vez que esa señal se va, no vuelve a la caja. Ahora prometí que hablaríamos sobre metal físico frente a mineros. Y aquí está la respuesta honesta. El metal físico trata de ser propietario. Se trata de eliminar el riesgo de contraparte. Se trata de tener un activo que no dependa de un CEO, un consejo, un permiso o un informe trimestral. Los mineros son una cuestión de apalancamiento. Pueden moverse más que el metal, pero también pueden caer más que el metal. Entonces, ¿cuál es mejor? Depende de tu objetivo. Si tu objetivo es la seguridad, te inclinas hacia lo físico. Si tu objetivo es mejorar, investigas asignaturas optativas. Si tu objetivo es el equilibrio, puedes dividir. Pero hagas lo que hagas, no confundas ambas, porque cuando cambia la política, lo físico puede volverse escaso, mientras que los menores se vuelven políticamente útiles. Y políticamente útil es un extraño tipo de optimismo. Puede significar apoyo, también puede significar escrutinio, puede significar subvenciones, también puede significar reglas. Así que el manual no es comprar y olvidar. El manual es comprar y mantenerse despierto. Ahora, déjame volver al temporizador de 180 días, porque el temporizador es el arma psicológica. Le dice a todos en la cadena de suministro, decidan. Les dice a los aliados, súbete a bordo. Les dice a los productores, prepárense. Dice a los compradores, seguro. Y les dice a los especuladores, carrera de frente. Por eso vas a ver cómo las narrativas chocan. Un día oirás, la palabra viene, compra el dip. Otro día escucharás, las negociaciones van bien, crisis evitada. Entonces oirás, conversación estancada, probablemente restricciones. Entonces oirás, un acuerdo sorpresa está cerca, y a pesar de todo eso, el precio se inclinará para castigar las decisiones tardías. Así que aquí tienes una forma sencilla de mantenerte con los pies en la tierra. Hazte 3 preguntas cada semana, durante la cuenta atrás. ¿Qué hacía la política? ¿Qué hacían los grandes compradores? ¿Qué hizo Price tras la primera reacción? Si puedes responder a esos 3, estarás por delante de la mayoría de la gente que solo reacciona a los titulares. Ahora, quiero darte otro recordatorio rápido. Para cuando estés viendo esto, un video exclusivo para miembros ya debería estar en directo, donde pongo todas las últimas actualizaciones en un solo lugar y profundizo más de lo que puedo aquí. Si quieres ese desglose de la prima, únete a la membresía. También me muestra quién sigue y apoya realmente el trabajo cuando importa. Y sí, entre los miembros, compartiré análisis más profundos a medida que avance esta cuenta atrás. Ahora, ya que hablamos de apoyo, déjame decirlo con la mayor educación posible. Ahora, volviendo a la historia principal, porque hay otra capa. Negociar los pisos de precios con los aliados implica coordinación. La coordinación implica una aplicación compartida. La aplicación compartida implica inteligencia compartida. Y la inteligencia compartida implica que los países están mapeando las vulnerabilidades de los demás. Así que, mientras el público escucha las conversaciones comerciales, el juego privado es la alineación de recursos. Y eso puede escalar rápidamente, porque si un lado se siente excluido, busca rutas alternativas, nuevos compradores, nuevos proveedores, nuevos pasillos. Y en un mundo ya tenso, los corredores de suministro pueden convertirse en puntos de conflicto políticos. Así que los 180 días no son solo un temporizador en economía, es un temporizador en las relaciones. Ahora, hablemos de por qué la plata y el cobre son destacados, incluso cuando aparecen junto a otros minerales. El cobre es el torrente sanguíneo de la electrificación. Cada actualización de la red, cada construcción de centros de datos, cada despliegue de vehículos eléctricos, cada plan de modernización industrial contiene cobre. Silver es el silencioso caballo de batalla de la electrónica y las aplicaciones de alto rendimiento. Además, se sitúa en la intersección entre el uso industrial y la psicología monetaria. Así que, cuando la política toca estos dos, se obtienen ambos tipos de narrativas de demanda a la vez. Demanda industrial más demanda estratégica. Por eso la volatilidad puede dispararse. Ahora quiero volver a abordar el concepto del precio mínimo porque la gente lo escucha y asume que es alcista de inmediato. Puede serlo, pero hay un riesgo temporal. Si el mercado cree que el suelo llegará más tarde, puede vender ahora y comprar después, intentando calcular el momento de confirmación. Si el mercado cree que la diplomacia lo resolverá, puede que la historia se desvaya y castigue a manos débiles. Si el mercado cree que el suelo se acerca y se aplicará de forma agresiva, puede que avance fuerte y genere un movimiento de recaída que luego se repita.
Así que el suelo crea opcionalidad, no certeza. Pero la opcionalidad sigue siendo valiosa, porque cambia lo que es posible. Ahora, si sigues conmigo, aquí está la parte que debería hacerte sentar. Esto no se trata solo de restringir las importaciones. Se trata de reescribir las reglas para los materiales procesados. Procesado. Esa palabra importa porque implica que el cuello de botella no es solo la mina, es el paso de refinamiento y conversión.